Y al inicio de esta primera carta del apóstol Pedro, se nos da a conocer los fundamentos de la fe cristiana, También se nos dice que somos llamados a una vida santa. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Incluso se nos dice que somos el pueblo de Dios, y hasta tenemos un canto que sale precisamente de esta carta de primera de Pedro. Y conforme fuimos avanzando, notamos que se nos viene hablando mucho del sufrimiento. Se nos viene hablando del sufrimiento en la primera carta de Pedro. Ese sufrimiento que como cristianos padecemos y que es válido siempre y cuando lo estamos padeciendo por causa de Cristo, no por mi culpa. También se nos da instrucciones de cómo debe de ser nuestro actuar ante las autoridades gubernamentales, autoridades civiles, cómo debe de ser nuestro actuar ante los patrones, nosotros como empleados en cierto lugar donde nos desenvolvemos, y también se nos dan instrucciones de cómo debemos de actuar en el matrimonio, capítulo 3 de primera de Pedro, que nuestra hermana Agustina abundó mucho en este tema. Pero al llegar al capítulo 5, que ya estamos en el último capítulo, en los primeros versículos notamos las instrucciones que también se les da a los ancianos o líderes de una congregación. También hay instrucciones para los líderes, y se nos dice que se debe apacentar la grey de Dios con ánimo pronto, siendo ejemplos de esta. Sin embargo, también hay instrucciones para la grey de Dios, así como hay instrucción para los líderes. También para la grey de Dios hay instrucciones para el pueblo de Dios, hay instrucciones para los que somos hijos de Dios. Entonces, es lo que vamos a estudiar el día de hoy, precisamente es lo que nos toca, esas aptitudes fundamentales que debemos de tener como creyentes. Para aquellos que toman nota, el tema sería las aptitudes fundamentales que deben de tener los cristianos. ¿Qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? Vamos entonces a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 5 en adelante hasta terminar la carta. Dice la palabra de Dios: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestaos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegidamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Hermano Meli, nos dirige a oración, por favor. Padre, en esta tarde queremos agradecerte por el privilegio de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy en este día nos permites estar reunidos en la iglesia tuya. Y queremos rogarte, Señor, que
Amén. Muchas gracias, hermano. Antes de enfocarnos en los versículos que acabo de leer, que es el pasaje que vamos a estudiar, es necesario que veamos un poco acerca de lo que vivimos en la actualidad, acerca de lo que estamos viviendo nosotros. Nos debe de quedar claro que estamos inmersos en medio de una sociedad llena de corrientes filosóficas, de pensamientos, y que se le ha conocido y que incluso ya está cambiando para aquellos que estudian esto, pero en la actualidad todavía estamos en esa sociedad postmoderna, como se le conoce, y en esta sociedad postmoderna se caracteriza por algo. Se caracteriza porque no hay verdades absolutas. En la sociedad postmoderna no hay verdades absolutas. Es decir, en esta sociedad cada persona puede desarrollar su propio punto de vista acerca de cualquier tema y decir: yo estoy en lo correcto. Y estoy en lo correcto por esto, por esto y por esto, y porque yo viví esto y fue así. Esa es la característica de la sociedad postmoderna. Entonces no hay verdades absolutas. Simplemente cada quien, en base a su intuición, en base a su propia experiencia, dice algo, determina algo y es lo correcto y es su verdad. Pero recordemos que siempre va a haber verdades absolutas y que siempre van a existir. Una verdad absoluta es que la fuerza de gravedad existe. Creas en ella o no creas, la fuerza de gravedad existe. Y si lo quieres asegurar y palpar, te puedes subir a un edificio de 10 pisos y caminas un poquito afuera de la losa y veremos qué sucede. Porque la fuerza de gravedad va a realizar su efecto. A pesar de que digas: yo no creo en la fuerza de gravedad, existe y va a suceder. Entonces las verdades absolutas se han perdido dentro de la sociedad postmoderna. No hay verdades absolutas. Y digo, este ejemplo que puse es algo muy palpable, pero en lo moral no hay verdades absolutas. Lo malo de esto es que reducen a Dios a un ser aislado, a un ser accesible y a un ser que puede ser conocible de la manera más sencilla por quien quiera, únicamente por medio de la experiencia y la intuición. Sin embargo, este Dios es revelado por medio de una verdad absoluta. Y la verdad absoluta es la palabra de Dios, es la Biblia. Creas o no creas que Dios existe, Dios existe. Y alguien puede decir: es que Dios no existe, no hay un Dios. Pues no lo crees, pero Dios existe. Esa es una verdad absoluta. Entonces, la palabra de Dios es una verdad absoluta, pero en muchas ocasiones a la palabra de Dios no se le ve como una revelación inspirada por Dios. Se le ve como no infalible, no se le ve como algo acreditado. Entonces, a la verdad divina se le está perdiendo el valor y se le hace caso omiso. Esto es lo que está sucediendo en la sociedad posmoderna. Los absolutos morales de lo bueno y lo malo se han perdido, han desaparecido. Si decimos: este color es blanco, creas o no que es blanco, es blanco. Pero en las cuestiones morales se vuelve un poco complicado. Esto es lo que tiene la sociedad posmoderna. Lo bueno y lo malo ha desaparecido. Entonces la humanidad vive engañada acerca de una condición espiritual que no conoce, porque no hay verdades absolutas para esta sociedad. Y esto es muy palpable al grado que a lo bueno le llaman malo y a lo malo
le llaman bueno. Y entonces tenemos una situación que se está viviendo en la actualidad tan fuerte que en asuntos morales a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y entonces la sociedad se hace hacia el lado que más le conviene, hacia el lado que más le agrada. Y si hablamos de temas controversiales para la sociedad como el aborto, la sociedad dice que es bueno para no echar a perder la vida de una chica, y lo justifican muy bien y te lo hablan tan bonito que te convencen y parece que sí es cierto y que están en lo correcto. ¿Ok? Dices, por citar un ejemplo de cómo se van perdiendo las verdades absolutas. Pero lo malo de esta situación actual es que ha influido en gran manera en las iglesias. Todo lo que se vive en la sociedad, queramos o no, influye en las iglesias. Influye en la vida de cada uno de los creyentes. Influye y se va metiendo poco a poco en el pensamiento de los hijos de Dios. Y entonces todo lo que les menciono o que les acabo de mencionar se hace tan cotidiano dentro de la cristiandad que ni siquiera nos percatamos de esto. Pero hay verdades absolutas, verdades claras que la Biblia, la palabra de Dios menciona, y que como creyentes no tenemos por qué dudar de ellas, o no tenemos por qué adaptarlas a nuestras situaciones personales o a nuestras situaciones de sociedad. Son verdades. Entonces se va infiltrando en la iglesia que ni siquiera nos percatamos, ni siquiera nos damos cuenta. Pero tenemos un Dios que es tan rico en misericordia, un Dios tan grande, que Él nunca ha pretendido que su pueblo, los hijos de Dios, se relacionen con Él por simplezas de experiencia o por simplezas de lo que estamos intuyendo. Simplemente quiere que nos relacionemos con Él, pero de verdad. Quiere que lo hagamos de verdad. Quiere que las personas pongan sus mentes en la revelación divina. Y la revelación divina son las Sagradas Escrituras. Entonces el creyente tiene que colocar toda su mente en lo que dice la palabra de Dios. Es decir, la comunión y la adoración verdadera se deben de basar en un entendimiento claro y preciso de lo que es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y el Señor está tan preocupado por esto que en el Salmo 32, versículos 8 y 9 dijo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Te haré entender, es decir, en tu mente tienes que entender muy bien, muy claro el camino en el que debes de andar. No te puedes dejar llevar por supuestos que en la sociedad están corriendo por medio de esas filosofías huecas, por medio de esas corrientes de pensamiento. No, hay una verdad y dice el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Y por si las dudas, hace una aclaración: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Nuestro llamado es entonces a entender mentalmente, claramente, lo que es nuestra fe. Lo tenemos que tener muy claro. Nos aclara entonces que nuestra adoración al Señor debe de ser en espíritu y en verdad. Debe de ser en espíritu y en verdad. Debemos de ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántas ocasiones lo único que hacemos es, tal vez entre semana,
abro mi Biblia, aquí donde cae, y leo. 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, no sé. Ya me nutrí de la palabra de Dios, ya entendí. Pero ustedes que han estudiado la palabra de Dios saben muy bien que si me pongo a leer un fragmento de la palabra de Dios así nada más por leerlo, no me va a quedar claro, no voy a entender. Y más si me voy a libros del Antiguo Testamento donde tengo que conocer cierto contexto, cierta historia, no lo vamos a entender. Entonces, para no caer en este sentido de la sociedad posmoderna, tenemos que ser diligentes al estudiar la palabra de Dios. Y si no lo hacemos, vamos a ser reprendidos por el Señor. Vayamos a Jeremías capítulo 4, por favor. Y vamos a ver cómo el Señor nos reprende por no ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios, lo cual tenemos que hacer muy bien. Vamos a ir a Jeremías capítulo 4, Jeremías 4, estamos en el Antiguo Testamento, versículo 22. Fernando, ¿lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios en Jeremías 4:22: porque el pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Gracias, hermano. Vemos la situación, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos reprende si no somos estudiosos de la palabra de Dios. Y estoy haciendo mención a un estudio personal, a un estudio individual que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que llevar a cabo. Tenemos que hacerlo. Y a medida de que nosotros estudiemos y profundicemos en la palabra de Dios, vamos a ver en primer lugar grandes cambios en nuestras propias vidas. Vamos a ser diligentes en todo lo que hagamos para el Señor. Entonces, lo que Dios quiere es que los creyentes usen sus mentes redimidas para escudriñar las Escrituras, para profundizar en las Escrituras con el único fin de conocerlo a profundidad. Y nos los hacían saber en la cena del Señor, ¿no? Que tanto conocemos a Dios, ¿no? Y lo que nos decía este científico, ¿no? Si los creyentes conocieran a su Dios, estarían sorprendidos toda la vida, ¿no? Estaríamos asombrados toda la vida y por esa sorpresa estaríamos sirviendo al Señor en gran manera. Entonces, el Señor quiere que escudriñemos las Escrituras para llegar a conformarnos a la imagen de su Hijo. Como creyentes, es nuestra responsabilidad estudiar la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad meditar en la palabra de Dios para que entonces tengamos verdades absolutas, tengamos verdades claras. Y si nosotros tenemos estas verdades absolutas, claras, precisas, bien cimentadas en nuestra vida, nos van a permitir agradar a Dios sin que seamos llevados por la cultura actual. Hay corrientes de pensamiento muy fuertes y que si no estudiamos, si no analizamos esto, si no tenemos las verdades absolutas de la palabra de Dios, tal vez nos dejemos llevar por esto. Tal vez nuestros hijos estén siendo arrastrados por esto y ni cuenta nos demos. Tenemos que tener claro lo que la palabra de Dios dice ante cualquier situación, ante cualquier punto de vista. Nosotros nos tenemos que dejar llevar por verdades absolutas de la palabra de Dios. No podemos dejarnos llevar por lo que la sociedad diga, por lo que los grandes del pensamiento digan.
Siempre hay teorías de pensamiento, siempre hay corrientes filosóficas que van sucediendo en cada época y no podemos dejarnos llevar por esto. Entonces tenemos que buscar la forma de agradar a Dios por medio de verdades absolutas sin que seamos llevados por la cultura actual. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 5, que nos habla muy bien de esto. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, vamos a leer versículos 12 al 14, y cómo nos aclara muy bien esto. Lo vamos a leer, hermano Jorge Álvarez, si lo lee por favor. Hebreos 5 del 12 al 14. Dice la palabra de Dios, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muchas gracias, hermano. Esto se logra por medio de un estudio diligente de la palabra de Dios. Profundizar en la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo andas en este sentido? Pregúntate a ti mismo y respóndete a ti mismo con sinceridad ante el Señor preguntas tan básicas como la siguiente: ¿por qué no vienes a la cena del Señor? Tal vez no has entendido la verdad absoluta. ¿Por qué no te quieres bautizar? Tal vez no has entendido la verdad absoluta de la salvación. Son preguntas tan sencillas que nos podemos realizar, que nos podemos contestar honestamente ante el Señor, y nos permitirá autoevaluarnos cómo estamos en cuanto al estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Si los creyentes tenemos un enfoque descuidado y superficial de la verdad bíblica, de lo que nos enseña la palabra de Dios, entonces nuestros pensamientos nunca van a estar llenos de pensamientos divinos. Y estos pensamientos divinos son los que deben de conformar y controlar nuestras conductas, nuestra forma de ser, nuestro actuar. Si no es así, nos vamos a dejar llevar por tendencias filosóficas que están muy de moda, por corrientes de pensamiento actuales del mundo, que siempre han existido y siempre están existiendo. Por lo tanto, es crucial, es necesario que el creyente o los creyentes adoptemos continuamente lo que es la verdad de la palabra de Dios. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y lo dice Proverbios 23:7. Entonces tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Es algo que como creyentes tenemos que hacer. En la iglesia nos pueden enseñar, en la iglesia nos pueden decir, pero de manera personal es nuestra responsabilidad. Porque ¿qué tal si los que están aquí enfrente hablando están diciendo puras herejías? Y no sabemos porque no estoy escudriñando la palabra de Dios, y todo lo damos por sentado y todos decimos que es correcto y todo está bien, pero resulta que es todo lo contrario. Ahora, debemos de tener mucho cuidado con suponer que el pensamiento espiritual es tan solo procesar información a fin de comprender una doctrina de manera intelectual y nada más. Porque hay eruditos que lo entienden muy bien
de manera intelectual y lo plasman en grandes libros de teología. Tengamos cuidado de no caer en esto. El pensamiento espiritual implica mucho más que esto. Sí, incluye un conocimiento, incluye inteligencia, pero también incluye actitudes, convicciones, motivaciones y actos que llevan a poner en práctica la verdad doctrinal aprendida. Esto tiene que ser claro. Cualquier doctrina, cualquier verdad absoluta que yo haya aprendido y que la haya aprendido muy bien, pero no la llevo a la práctica, únicamente se quedó en el intelecto. Eso no es un pensamiento espiritual. Eso no es madurez espiritual. Lo que aprendí de esa verdad absoluta lo tengo que llevar a la práctica. Y entonces sí estamos hablando de una madurez espiritual. Razón por la cual en estos versículos que ya leímos, el apóstol Pedro va más allá del simple intelecto, va más allá de simplemente que los creyentes entiendan las verdades espirituales en sus mentes. Él se enfoca a las actitudes piadosas necesarias para producir entonces una mente espiritual, para producir un pensamiento espiritual. Y lo que nos da aquí en estos versículos es una serie de exhortaciones que nosotros debemos de considerar como actitudes. Actitudes cristianas fundamentales que nosotros como creyentes tenemos que desarrollar como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Son actitudes que debemos de desarrollar como hijos de Dios. Y el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, nos da un listado. Son 10 las que vamos a ver. La número 1 se refiere a la sujeción. Dice Primera de Pedro 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y un hermanito decía un día que nuestro hermano Agustín estuvo hablando de los maridos y del matrimonio: esta predicación no es para mí porque yo soy soltero y no estoy casado. Pues ahora, ¿para quién es? Dice ahí, ¿no? Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Es notorio que los primeros 4 versículos de este capítulo, Pedro se dirigió a los líderes de la iglesia, que es lo que estudiamos los 2 domingos anteriores, pero ahora se dirige a la congregación para aclarar que, así como los ancianos se sujetan al gran pastor, el rebaño se debe de sujetar a los pastores, a los ancianos, a los líderes, a los obispos, como queramos ver el término, pero se tienen que sujetar a ellos. Y la primera actitud que se describe aquí es esa sumisión, esa sujeción, que debe de ser una actitud fundamental en un creyente. Ya lo venía mencionando, si recuerdan cuando estudiamos Primera de Pedro, capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 7, manda a los creyentes que se sometan a sus patrones, que se sometan a las autoridades civiles y que se sometan en el matrimonio. Y aquí vuelve a citar dicho requerimiento para todos aquellos que están bajo el liderazgo del cargo divino instituido por Dios, de un anciano o de unos ancianos, en la entidad más importante que está sobre la tierra. ¿Saben cuál es la entidad más importante en la tierra? Para Dios no es el Estado, es la Iglesia de Cristo. Esa es la institución más importante para Dios. Por el contexto que hemos venido estudiando, nos queda claro que la palabra ancianos aquí en este versículo hace referencia a los líderes de la iglesia. A pesar de que se dirige aquí específicamente a los jóvenes,
Nadie está exento de esta exhortación que hace Pedro a todos. Es decir, todos nos debemos de sujetar a los ancianos, que es parte de las responsabilidades de la grey. Las 2 semanas pasadas vimos las responsabilidades de los ancianos. Tal vez pensemos diferente que los ancianos. Incluso hagamos algunos comentarios al respecto como: ¿y yo por qué le voy a hacer caso? ¿Él quién es para decírmelo? Está más joven que yo, ni modo que sepa más que yo. ¿Por qué le he de hacer caso? Pero el mandato está claro: estar sujetos a los ancianos. No se sabe con claridad por qué aquí se dirige a los jóvenes, pero está dirigiendo en específico a los jóvenes. Tal vez porque los jóvenes son muy testarudos, tal vez porque los jóvenes son muy necios, tal vez porque los jóvenes son inmaduros, o porque tal vez en ese momento, cuando se escribió la carta, no era un gran problema para los adultos, y los adultos sí se sometían a los ancianos. Sin embargo, la sujeción es un llamado para todos los miembros de la congregación. La palabra de Dios nos dice que estimemos a cada uno como superior a sí mismos. Entonces, hay que dejar el orgullo y la promoción personal para colocarnos de manera voluntaria, de manera respetuosa, bajo el liderazgo de los ancianos, porque los ancianos están puestos por Dios. Y esto no es necesario que nos lo digan los mismos ancianos. Simplemente, si escudriñamos la palabra de Dios, si profundizamos en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de este mandato en infinidad de versículos. Hay muchos versículos que podemos mencionar, que les puedo decir ahorita, que hacen referencia a esta sujeción. Cuando estudiamos la palabra de Dios, lo vamos a entender sin necesidad de que alguien venga a decirnos. Entonces, en el contexto más amplio de todas las Sagradas Escrituras, todos los creyentes debemos de estar sujetos y debemos de sujetarnos a todo aquel que tiene autoridad sobre nosotros. Todos tenemos una autoridad sobre nosotros, absolutamente todos. No hay alguien que diga: yo no lo tengo. Pero de manera muy especial, en el contexto de la congregación, debemos de sujetarnos a los ancianos. Tal vez los veamos jóvenes, tal vez no estemos de acuerdo con ellos, pero nos deja muy claro aquí. Vayamos a Hebreos 13, ahí cerquita. Hebreos capítulo 13. Es muy claro también, y pudiéramos justificarnos para esta desobediencia, pero es desobediencia al Señor. Y pudiéramos decir: no estoy de acuerdo, y pudiéramos decir muchas cosas que nos justifiquen, pero dice Hebreos 13, 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hermano Cornelio, ¿lo leen, por favor? ¿17? 13, 17 de Hebreos, por favor. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no es provechoso. Gracias. Como podemos notar, este versículo lo estudiamos los 2 domingos anteriores.
Y nuestro hermano Agustín lo enfocó muy bien a los pastores. Pero ahora lo que estamos viendo que es, o son las instrucciones a la grey, que nos dice: obedecer a vuestros pastores. ¿Y por qué lo tenemos que hacer sin reclamo, sin oponernos? Dice: para que lo hagan con alegría y no quejándose. Cuando esto sucede, que nos quejamos y no nos queremos someter y los criticamos y les decimos están mal y debe de ser así, etc., ¿qué es lo que pasa? No es provechoso. No estoy diciendo que seamos insensatos y no hagamos ver cuando haya un error. Hay que hacerlo en el amor del Señor, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con ese tiento que el Señor nos dice. Sin embargo, la instrucción nos dice obedecer a nuestros pastores. Nuestros pastores también son seres humanos y también se pueden equivocar. Y se le puede hacer la aclaración, pero con ese temor en el Señor. Y no una aclaración de que todos se enteran y el pastor es el último que se enteró, que ya lo divulgué por todos lados. No nos dice eso, el versículo nos dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero hay una aclaración ahí, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, ellos van a dar cuentas por nuestras almas. Ellos saben su responsabilidad también, ¿no? Por eso dije, si cometieron un error, es bueno acercarse, hacerle ver la situación, pero en ese temor y en el amor del Señor. Siempre y cuando me esté sujetando y me esté sometiendo, como la palabra de Dios me da la indicación a mí, que soy parte de la grey. Entonces hay un equilibrio. Y esa es la primera actitud que el apóstol Pedro nos dice. La actitud número 2 es la humildad. Regresemos a 1 de Pedro capítulo 5. Y dice ahí en el versículo 5 lo que me faltó leer: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y nada más. ¿Qué estamos viendo aquí ahora? La humildad. Entonces, para poder tener una actitud sumisa, es necesario revestidos de humildad. Y es un mandato que nos da el Señor: revestidos de humildad. La voz del Señor aquí nos está diciendo revestidos de humildad. ¿Qué significa revestidos? Atarse algo encima, algo así como un delantal o algo así como un mandil que se ponen las mujeres para cocinar. Se ponen su mandil para cocinar. Ellas tienen ya cierta vestimenta, pero cuando se disponen a hacer sus mejores guisos así bien sabrosos para que toda su familia se los coma con mucho amor, se ponen un mandil encima que está cubriendo esa primer vestimenta. ¿Para qué? ¿Será para verse más bonitas y arreglarse más? ¿Que sea parte de su glamour? Se lo ponen para disponerse a hacerlo de la mejor manera y guisar de la mejor manera, y no distraerse con la preocupación de ensuciar su vestido, porque ya tengo un mandil que tal vez se puede ensuciar y no hay problema, ¿no? Y entonces no importa si sea de una gran marca muy reconocida, pero tengo un mandil. Y de la misma manera, cada creyente se debe cubrir o revestir con una actitud de humildad. Se debe de revestir con una actitud de humildad mientras se somete a las autoridades que están sobre sí. Y entonces ya no va a ser distraído ni por el orgullo ni por la vanagloria.
Por eso dice, revestíos de humildad. Ahora, ¿qué significa humildad? Humildad es, en este caso, de poca importancia mental. O también se le conoce como autodegradación. A veces tenemos otras ideas de humildad. ¿Por qué se le considera aquí la humildad autodegradación? Vayamos rápidamente a Filipenses capítulo 2. No pierdan Primera de Pedro. Vamos a ver esta humildad en la práctica, en la realidad, cómo viene siendo una autodegradación. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. 2, capítulo 2 del 5 al 8, perdón. Filipenses 2 del 5 al 8. Adelante, hermano José, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, hermano. Esa es la humildad. Ahí está bien descrita. Ahí está esa autodegradación. ¿Dónde estaba Jesús y hasta dónde llegó? ¿Por qué? Por humildad. Ahora, en la práctica, ¿dónde vemos la humildad? ¿Recuerdan cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos? ¿Por qué lo lavó? ¿Por qué lo hizo? Por humildad. Él lo hizo por humildad. Él lo hizo por amor. Esa es la humildad en la realidad. Veamos lo que les contestó ahí en Juan capítulo 13. Vayamos a Juan capítulo 13. Hablando de la humildad, seguimos con la humildad. Y en Juan capítulo 13, después de que ya hubo lavado los pies, dice el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lavar los pies, nos lo explicó muy bien nuestro hermano Agustín cuando estudiamos Juan hace mucho tiempo, y le tocó esta predicación, era algo muy denigrante. Era lo peor que se podía hacer. Lo hacían los esclavos. ¿Vemos esa humildad? Esa degradación. Pero desgraciadamente la humildad no es una actitud o característica admirada por el mundo ni admirada por los creyentes dentro de la iglesia. No es así. Las personas ven la humildad como debilidad, la ven como cobardía. Incluso los creyentes también lo vemos así. Y tenemos un dicho muy común. ¿Sí saben cuál es? Soy manso, pero no menso. Falta de humildad. Entonces, cuando vemos este tipo de comentarios, nos falta una madurez en nuestra relación con Dios. Entonces, a fin de reforzar este asunto de la humildad, el apóstol Pedro citó Proverbios 3:34, donde nos dice que el Señor resiste a los soberbios. Y como creyentes esto nos debe de motivar a adoptar una actitud de humildad. ¿Por qué? Porque hay gracia.
Hay mucha gracia, pero tenemos que ser humildes. ¿Qué dice Isaías 6:2? ¿Sí lo recuerdan? Que hasta es un canto. ¿Quién lo recuerda? No textualmente, pero que lo recuerde. Y lo hemos cantado. Alguien que lo lea rápidamente, un varón que lo lea rápidamente, Isaías 6:2. Dice Isaías 6:2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. A ver, déjame checo. No. A ver si no me equivoco, ahorita se los digo. Pero lo conocemos muy bien, el canto que nos dice: Isaías 57:15. Ahora sí, Jorge, perdón. Dice 57:15. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo he visto en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gracias. Isaías 57:15. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué dice que Él habita dónde? ¿En qué corazón habita Él? En el corazón de los humildes. ¿Qué más podemos pedir? El Señor nos dice que seamos humildes y ahí tenemos la respuesta, ¿no? Regresamos a 1 Pedro 5:6, donde nos dice: humillaos. Queda muy claro la ordenanza en este versículo: humillaos. Y no solamente es para evitar la oposición divina y recibir la gracia divina, sino que debe de ser esa humillación o ese humillarnos en una sumisión, en una sujeción. Porque la autoridad sobre todos los creyentes en la iglesia y en todo lugar, dice el versículo, es la mano poderosa de Dios. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y entonces Santiago nos dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará muy alto. Santiago 4:10. La poderosa mano de Dios aquí en este versículo describe el poder soberano que tiene Dios en acción. El poder de Dios en acción, en este caso, por medio de los ancianos de la iglesia local. Es como actúa la poderosa mano de Dios para mostrar que el poder de Dios siempre está cumpliendo sus propósitos eternos y perfectos en beneficio de los hijos de Dios. Él siempre está actuando y va a actuar por medio de los ancianos para la grey de Dios. Entonces, cuando nosotros nos humillamos en el Señor durante un tiempo de prueba, durante la persecución, durante la tribulación, recordemos que los destinatarios estaban sufriendo, los destinatarios de esta carta, no debemos de desfallecer a pesar de que ya no encontremos la salida, porque todo es bajo la mano poderosa de Dios. Lo peor que nos pueda pasar, lo peor que estemos viviendo, todo está bajo la mano poderosa de Dios. Entonces esto nos va a ayudar a perseverar, nos va a ayudar a saber que todo el sufrimiento es con un fin. ¿Cuál es el fin del sufrimiento que recibimos por causa del Señor? Dice el versículo 6: para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando Él nos exalte cuando fuere tiempo.
Entonces todo está bajo el plan soberano de Dios, todo está programado por Dios. Jesús nació en el tiempo apropiado, en el tiempo indicado por Dios. Padeció también en el tiempo que Dios designó, ni antes ni después, es el tiempo que ya estaba programado por Dios. Entonces la exaltación del creyente, a la cual se hace referencia en este versículo, será también al tiempo del Señor. Dice el versículo: ¿para qué los exalte cuando fuere tiempo? Es entonces al tiempo del Señor, no es en otro tiempo. Algunos sugieren, algunos piensan que esta exaltación se refiere a la gloria final escatológica que recibirán todos los creyentes cuando Cristo venga por segunda vez. Sin embargo, viendo un poquito más los textos antiguos de este versículo, dice a tiempo, es decir, para que Él los exalte cuando a tiempo. No se trata aquí de un término escatológico de los últimos tiempos, sino que hace referencia al tiempo señalado en que el Señor va a librar de la dificultad a los creyentes, a los hijos de Dios, que son humildes, que son sumisos, y va a llegar su momento en el cual serán exaltados. Es decir, va a llegar el momento cuando sean liberados de esa angustia, de esa tribulación, de eso que se está viviendo. Incluso tenemos un dicho, ¿no? Después de la tempestad viene la calma, ¿no? Llegará su tiempo. Eso va a ser muy claro. Dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces el Señor exaltará cuando sea su tiempo. Regresando a primera de Pedro capítulo 5, vamos a ver la actitud número 3. 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces la actitud número 3 es la confianza. Para poder soportar la tribulación con humildad y con sumisión, sin rebelarnos, necesitamos tener plena confianza en el propósito perfecto de Dios. Es decir, Dios hace lo que hace porque Él lo tiene ya planeado. ¿Cómo? Esa es la pregunta obligada que nos hacemos cuando estamos en medio de una tormenta y no vemos el fin. No vemos cuándo terminará nuestra tribulación. ¿Cómo lo haríamos? En ese momento, dice el mismo versículo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en medio de una dificultad, tenemos una gran ansiedad. Surge a partir de la incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar. Surge de la desesperación, porque estamos en medio del problema y no encontramos la salida. Ya no sabemos qué hacer. Tenemos ansiedad por todo, nos preocupa todo, pero tenemos que depositar toda nuestra confianza en Dios. Entonces todos nuestros sufrimientos, dolores, tribulaciones, dudas, desesperación, desánimo, toda ansiedad, hay que echarla sobre el Señor, y hay que echarla con toda confianza, confiar totalmente en Él, porque dice el versículo 7: Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién te podrá cuidar mejor? ¿Quién puede cuidar mejor a un bebé? Su mamá. ¿Quién puede cuidar mejor a un hijo de Dios? Nuestro Padre Celestial. Entonces, porque Él tiene cuidado de nosotros, depositemos o echemos sobre Él todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades, con toda confianza. Dice Hebreos 13:6: el Señor es mi ayudador,
no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor está conmigo, ¿no? Entonces, la tercera actitud es tener esa confianza en el Señor. Vamos a pasar al número 4, que está en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios. Entonces, nuestra cuarta actitud debe de ser el dominio propio. De entrada sabemos que cuando la palabra sobrio se refiere a el autocontrol de la embriaguez. Sin embargo, el Nuevo Testamento tiene una connotación más fuerte de la palabra sobrio. Es más metafórica y esta incluye ordenar y equilibrar asuntos importantes de nuestra vida. Para lograr esto se requiere entonces de disciplina en nuestra mente, de disciplina en nuestro cuerpo, y entonces vamos a evitar toda distracción para poder ser sobrios. Y esto lo necesitamos más cuando estamos en medio de la tribulación. ¿Cuántas veces hemos estado tentados a actuar por nuestra propia cuenta porque vemos que el Señor no nos responde en nuestras oraciones? Y decimos, mejor yo lo voy a hacer así. Necesitamos ese dominio propio. Pedro, el escritor de esta carta, lo venía comentando desde el capítulo 1, versículo 13, también donde nos inculca la paciencia para recibir la gracia del Señor. También lo mencionó en el 4:7 y nos invita a velar en oración, otro elemento que está ahí en medio del dominio propio. Y entonces nos dice que en medio del sufrimiento, en medio de la tormenta, tengamos ese dominio propio. Por eso dice, ser sobrios. Esa es la sobriedad a la que hace referencia la palabra de Dios. Entonces es muy importante que todos los creyentes, todos los hijos de Dios, desarrollemos estas actitudes a partir del buen entendimiento razonado de las verdades bíblicas que se encuentran aquí, en lo que conocemos Biblia. Y esto nos va a permitir estar firmes en nuestra fe, tener una convicción firme de nuestra fe, sin ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, sin ser arrastrados por alguna filosofía hueca de este mundo, pero sobre todo para poder darle la honra y la gloria a Dios en medio de esta sociedad que no reconoce a nuestro gran Dios. Y tenemos que darle la honra y la gloria a Dios. Nos ponemos de pie, llevamos 4 actitudes, las 6 que restan las veremos el siguiente domingo. Nos ponemos de pie para orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias una vez más porque nos enseñas lo que dice tu palabra, nos enseñas estas actitudes que como creyentes debemos de desarrollar, ese dominio propio, esa confianza, Padre bendito, esa ser humildes, Padre Santo, el ser sumisos, sujetarnos a ti, Padre. Te rogamos nos permitas entenderlos, conocerlos, pero sobre todo desarrollar estas actitudes en nuestro ser para que podamos darte a ti la honra y la gloria en medio de esta sociedad, Padre Santo, llena de prejuicios, llena de falsedades, Padre Santo, llena de filosofías huecas, Padre. Te damos gracias, Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.